Tendremos durante 2 días visitas guiadas en los que se explicará pues, en qué espacios y en qué zonas, tanto de Las Arenas como de Romo, se ha basado el mural y también cómo ha sido su proceso creativo. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es venir a la plaza de la Estación de Las Arenas, disfrutar del mural y disfrutar de este entorno inmejorable. Habíamos visto el concurso y nosotros queríamos reflejar el barrio, porque es como un poco lo que deseábamos desde el principio, y dijimos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Conocer el barrio. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Pues las calles, las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa era como nuestra idea desde el principio, la verdad. Por eso todo lo que hay es parte de los dos barrios. O sea, no hay nada que... todas las texturas, todos los colores, todos pertenecen aquí. La cosa más complicada a nivel técnico ha sido pasar el diseño al soporte físico, sobre todo porque esta superficie inicialmente no era una fachada, sino era una mesera, y las meseras no están lisas 100%, sino que tienen partes cóncavas, por así decirlo, y teníamos que desarrollar una metodología de proyección para un poco superar ese problema técnico y que la imagen, al ser una superficie tan grande, no tuviese distorsiones.